La bienvenida a este taller de gestión psicológica frente al COVID-19. Mi nombre es Cristina, yo soy Cristina Senín, soy profesora del Departamento de Psicología y colaboro con el SAP. Normalmente, pues en el SAP imparto el taller de gestión de emociones, pero dadas las circunstancias tan excepcionales y tan dramáticas que estamos viviendo, pues consideramos quizás que sería mejor hacer un taller más específico acorde a la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Bien, creo que ahora mismo podéis ver la diapositiva, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Deciros que yo todavía no estoy muy habituada a estos medios de videoconferencias, telemáticos y tal, y me sigue resultando todavía un poquito raro, ¿no? Esto de hablarle al ordenador, ¿no? Por lo menos veo el chat, ¿no? Y veo si vosotros escribís. Bien, estoy segura, ¿no?, que en estos días de confinamiento que llevamos, que son ya unos cuantos, os podréis sentir y seguramente identificados con alguno de estos síntomas o de estos problemas, ¿no? Seguramente en algún momento habréis tenido nerviosismo, tensión, dificultades para concentraros, la tendencia de estar continuamente mirando pues las noticias, las redes sociales, para informaros pues sobre número de contagios, número de fallecidos, cómo va vuestra comunidad, cómo va vuestra ciudad, ¿no? O quizá pues habréis tenido pensamientos, ¿no?, de tipo anticipatorio sobre la posibilidad de quizás de contraer el virus o de que algún familiar vuestro lo contraiga, o a lo mejor estáis ahora más hipervigilantes sobre vuestro estado de salud físico, ¿no? Y quizás sensaciones que pueden llegar a ser normales para cualquiera de nosotros, como puede ser en algún momento dado pues una tos o una mayor dificultad para respirar, pues podéis a lo mejor interpretarlo como la posibilidad de que podéis tener la enfermedad, ¿no? Y quizás pues estar más preocupados de vuestra salud, de la salud de vuestros familiares, ¿no? O a lo mejor habréis tenido pues dificultades en algún momento para tener un sueño reparador o para iniciar el sueño. En fin, continuas preocupaciones, ¿no?, que creo que en todo, en este momento, ¿no?, en estas 2 semanas de confinamiento que llevamos, seguramente os podréis sentir identificados. Bien, fijaos, pongo aquí una encuesta que salió en el diario El País el 20 de marzo, es decir, hace ya 2 viernes, en la que se preguntaba a la población en qué medida estaba preocupada por esta situación del coronavirus. Fijaos, esto creo que fue como 5 días después, ¿no?, del confinamiento. Fijaos, en torno al 90% aproximadamente de los encuestados respondieron que estaban entre bastante preocupados y muy preocupados por la situación, ¿no? Es decir, eso el 20 de marzo, ¿no? He intentado buscar datos más actuales por si esta encuesta se había actualizado, pero no se ha actualizado. Y supongo que, dado que ya han pasado unos cuantos días, la preocupación incluso habrá incrementado todavía más, sobre todo por el número de contagiados y el número de fallecidos, ¿no? También un dato interesante de esa encuesta es que se analiza, como podéis ver más abajo, es que, pues la información del coronavirus, en qué medida la persona está, digamos, informándose continuamente, ¿no? Y fijaos, un 36,7%, ¿no?, de los encuestados está de acuerdo con el hecho de que está continuamente mirando, ¿no?, el tema de las redes sociales, de las noticias, y un 40 y... Perdonadme, pero tengo un ordenador pequeño y no puedo ver los datos porque aparece la presentación muy pequeña, ¿no? Pero en torno, creo que puede ser un 45, 47%, está como o considera o está pendiente varias veces al día, ¿no?, de las noticias. Es decir, si realmente nosotros sumáramos estos 2 porcentajes, prácticamente nos da que en torno a 90%, es decir, el porcentaje que veíamos antes, el grado de preocupación, es decir, este porcentaje, ¿no?, de personas que están continuamente mirando las noticias, podemos observar una relación, ¿no?, es decir, entre estar pendiente, ¿no?, de las noticias continuamente y estar preocupados, ¿no? Bien. Otro dato interesante de esta encuesta, si puedo verlo, es que vamos a ver, se le pregunta, un segundito, voy a ponerme la pantalla completa, que aunque no os vea ahora mismo en el chat, creo que lo veré mejor, así. Bien,
se le pregunta, ¿no?, que si la posibilidad de que uno mismo se contagie, ¿no? Y las personas que contestan la encuesta consideran que más o menos aproximadamente el 30% que es probable, entre mucho y bastante, que se pueda contagiar, ¿no? O que usted contagie a otra persona. Es decir, aquí el porcentaje pues disminuye un poco, ¿no? Aproximadamente un poco menos del 25%. Y fijaos, un dato interesante con respecto a lo anterior es cuando se le pregunta el hecho de que se contagie a alguien de su entorno, ¿no? Es decir, aquí ya el porcentaje incrementa, ¿no? Incrementa casi al 40%, ¿no? Antes teníamos un 30%. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos percibir cierta sensación de control sobre nosotros mismos, pero no sobre los demás, ¿no? Y eso también nos genera ansiedad y nos genera incertidumbre, ¿no? Bien, también otro de los datos curiosos es que se le pregunta a las personas cómo se siente estando la mayor parte del tiempo en casa. Fijaos, llevamos en ese momento como 5 o 6 días, ¿vale?, confinados. Bien, pues aproximadamente el 40% de los encuestados se sentía nervioso, ¿vale? Es decir, que ya han pasado unos cuantos días y probablemente, si antes era el 40%, pues ahora el porcentaje ha incrementado, ¿no? Es decir, que el estar continuamente en casa, cada uno con la situación que tiene, pues podría ser una situación en la que pueda ser ansiógena, ¿no? Y realmente eso es lo que nosotros vamos a trabajar en este taller, ¿no? Cómo aprender a controlar esa ansiedad o cómo facilitar las cosas en casa o cómo gestionar ciertas situaciones que pudieran producirse pues para, digamos, disminuir ese nivel de nerviosismo, de preocupación que podemos tener ante esta situación. Bien, vamos a daros algunas recomendaciones para manteneros emocionalmente estables durante el confinamiento. Ya llevamos 2 semanas y probablemente algunos de vosotros pues ya habéis adoptado algunas pautas de las que vamos a comentar, otros a lo mejor no, y algunas de ellas pues os resultan, pues a lo mejor son buenas ideas, ¿no?, para empezar a cambiar ciertas cosas. Bueno, vamos a ver alguna de ellas. Siempre lo que recomendamos los psicólogos es que cada persona se haga una rutina, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero primero, antes de nada, quiero hablar de las emociones, ¿no? De las emociones que podemos sentir frecuentemente en este momento, ¿no? Emociones que seguramente, a lo mejor no todas las habéis sentido, pero sí la mayor parte de ellas, ¿no? Irritabilidad, por ejemplo, ansiedad, desasosiego, frustración, tristeza, aburrimiento, miedo, ¿no? Estoy segura que en algún momento, ¿no?, estas emociones han pasado por vosotros mismos, ¿no?, o incluso en este momento también, ¿no? Bien, nosotros vamos a enseñar cómo abordarla, ¿vale? Cada emoción no tiene una forma diferente de abordarse, ¿no? Digamos que las pautas que vamos a dar aquí son generales para cualquier emoción, aunque sí que al final del taller vamos a dedicar un poquito de más de tiempo a abordar la ansiedad, ¿no?, que es la emoción probablemente más frecuente que sintamos estos días. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra reacción emocional ante esta situación, es decir, cómo nos sentimos, ¿no? Sentimos ansiedad, sentimos miedo, sentimos irritabilidad, tristeza. Lo primero es que tenemos que diferenciar entre ansiedad y miedo, que aunque son emociones muy similares, realmente no es lo mismo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la ansiedad es una anticipación, ¿no? Es una anticipación que ante un futuro incierto, yo interpreto, ¿no?, que el futuro podría ser peligroso, amenazante, eh, inseguro y, por tanto, es una anticipación, ¿no?, hacia el futuro. El miedo, sin embargo, es una emoción básica que se siente ante un peligro inminente, presente. Os voy a poner un ejemplo, ¿no?, del momento actual que estamos viviendo para que veáis la diferencia. Probablemente muchos de vosotros os acordaréis de semanas previas o días previos al confinamiento en el que, bueno, pues había muchas personas, ¿no?, comprando sin parar en el supermercado, que si el papel higiénico, ¿no?, que si las estanterías pues se agotaba la carne, ¿no?, se agotaba la leche, los huevos, es decir, productos básicos. Es decir, comprábamos con ansiedad porque anticipábamos que la situación podía ponerse peor, ¿no?, y no sabíamos si íbamos a contar con abastecimiento. Entonces, teníamos un
comportamiento ansioso en ese momento, ¿no? Porque nos anticipábamos a que algo podía ser peor. Entonces, en ese momento sentíamos ansiedad y el comportamiento era consecuente con la emoción que sentíamos en ese momento. Sin embargo, ahora sentimos otra cosa, ¿no? Podemos sentir más miedo, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a comprar, a hacer la compra, podemos observar que estamos quizás pendientes de las personas que tenemos a nuestro alrededor, podemos ser más conscientes de las cosas que tocamos, de si alguien tose, en fin, no sé, de mantenernos distanciados de otras personas, porque tenemos miedo a contagiarnos. Es decir, el virus puede estar, ¿no?, en cualquier superficie que toquemos cuando salimos a la calle, por ejemplo, si vamos a hacer la compra, ¿no?, pues en el carrito de la compra, en algún producto que ha tocado otra persona que está contaminada, y como eso no lo sabemos y no podemos saberlo, sentimos miedo, ¿no?, porque vemos que el peligro está presente, es inminente, ¿vale? Esa es fundamentalmente la diferencia entre la ansiedad y el miedo. Pero realmente ambas emociones tienen que estar ahí, son adaptativas, porque preparan, ¿no?, a nuestro organismo para actuar, ¿no? Realmente, gracias a que sentimos miedo, podemos llevar a cabo conductas que nos pueden proteger, ¿no? Porque usamos guantes, algunos usan mascarilla, a lo mejor pues lavamos los productos cuando volvemos del supermercado con una bayeta con lejía, quizás nos quitamos las zapatillas o los zapatos que llevamos al entrar en casa por si acaso pues la suela pudiera estar contaminada. Es decir, que llevamos comportamientos que nos pueden llegar a proteger, ¿no?, de los que hemos escuchado, de lo que las autoridades sanitarias nos recomiendan, pues para protegernos. Entonces, el miedo realmente es una emoción necesaria, es imprescindible, y de hecho ha permitido que gracias a que nuestros antepasados sentían miedo, pues hoy en día estamos nosotros aquí, ¿no? Hemos podido preservar nuestra especie. Y la ansiedad como anticipación, pues también en cierta medida puede ayudarnos. El problema de estas emociones es cuando nos desbordan, ¿no? Cuando nos desbordan y digamos que no podemos hacer otra cosa en el día que estar continuamente anticipando qué pasará, ¿no?, cuando acabe el confinamiento. Mis padres, por ejemplo, pues volverán a su trabajo, los echarán, podrán volver a abrir de nuevo su negocio. ¿Qué pasará con los exámenes de junio, ¿no?, que seguramente muchos de vosotros lo preguntáis, ¿no? Porque, claro, ni siquiera los profesores ahora mismo pues sabemos cómo va a terminar el curso, ¿no? No lo sabemos siquiera, ¿no? Y esa incertidumbre que sentimos todos pues nos puede generar también ansiedad, ¿no? Entonces, lo primero es, no alarmarse por estas emociones, por sentirlas, sino que, vamos a considerarlas como que son normales, ¿vale? Son esperables, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver son algunas estrategias que nos pueden servir para apaciguarlas un poco, ¿vale? Para tratar de que no dominen nuestra vida y nuestra existencia. Bien, como decía antes, lo primero que recomendamos siempre es hacerse una planificación y una rutina. El hecho de estar en casa puede incluso facilitar el que, pues me levanto un poco cuando me apetece, me voy a poner a hacer algo en la universidad, pero entre tanto me pongo a hacer otras cosas, ahí voy a ver el capítulo de la serie que me estoy viendo, a ver qué pasa, y eso me engancha con otro y tal. Y digamos que podemos llevar una vida un poco caótica, que eso no nos ayuda nada en nuestro bienestar emocional, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es, como si realmente tuvieras que ir a la universidad, ¿no? Proponte levantarte todos los días a una hora. Por ejemplo, entre las 8 y las 9 puede ser una hora más que razonable, ¿no?, para que, podáis descansar, ¿no?, y podáis aprovechar bien la mañana. Es importante que, aunque vayáis a estar todo el día en casa y nadie os va a ver, salvo vuestra familia o con quien conviváis, tratar de arreglaros. Arreglaros no significa ahora poneros de gala, ¿no?, pero simplemente no estar con el pijama, ¿no? Quitaros el pijama, poneros una ropa cómoda para estar por casa, pero esto es importante desde que os levantáis, ¿no? Pues desayunáis, os aseáis, os cambiáis de ropa, os quitáis el pijama, y también es importante que lo recomendéis a vuestros familiares, ¿no? Que digamos que mantengáis esa pauta de higiene, vestimenta en casa, ¿no? Porque eso también puede facilitar el sentirnos mejor, porque el vernos guapos y guapas también favorece nuestro bienestar, ¿no? Bien, pues después de hacer esas pautas de higiene, vestirse y tal, es importante que arreglemos nuestro dormitorio, lo ventilemos. La ventilación es muy importante, ya no solamente para vuestro bienestar emocional, sino también por el tema
de salud, ¿no? De salud física. Es importante que os propongáis a diario un horario de estudio. Por ejemplo, las mañanas pueden ser buenos momentos para planificar las tareas de la universidad, ¿no? Mirar el campo virtual, ¿no? Hacer los trabajos que tengáis pendientes. Si algún profesor pues está dando alguna clase a través de videoconferencias, pues seguirla a la hora que ha propuesto, o por ejemplo los talleres de SAN, ¿no? Al que seguramente si habéis asistido a pues estáis asistiendo a otros que estamos organizando, y es importante también que reviséis a diario la web de la UCA, ¿no? Porque, bueno, pues, o las redes sociales, que quizá a lo mejor la información va un poquito más rápido, ¿no? La información de las redes sociales de la UCA, por si, bueno, pues hay comunicaciones o notificaciones, bueno, importantes, ¿no? Planificar también con vuestros familiares las tareas del hogar, ¿no? Esto es importante porque, bueno, en esta situación estamos todos y todos tenemos que contribuir, pero también si quizás las tareas del hogar están planificadas, eso también os puede ayudar a vosotros a planificaros vuestra rutina de vuestro día a día, ¿no? Porque, por ejemplo, si en el día de hoy lo que toca es fregar la cocina o fregar los baños, pues vosotros sabéis que a lo mejor vais a hacer esa tarea y os podéis organizar la hora del día para hacer esa tarea, ¿no? Con vuestros familiares. Digamos que todo se trata de facilitar, ¿no? Un poco la situación, ¿no? Y si tenéis, por ejemplo, pues familiares dependientes, ya sean pues personas mayores o personas que tienen algún tipo de discapacidad o menores en casa, pues es importante que contribuyáis y ayudéis en su cuidado, ¿no? Hacer las comidas a horas regulares y comer de forma saludable. El hecho de que ahora solo os recomendemos ir a hacer la compra una vez en semana no quiere decir que vayamos a estar tirando de congelado la mitad de la semana, ¿no? Afortunadamente las frutas y verduras pues pueden durar perfectamente frescas 5 o 6 días, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de favorecer eso, ¿no? Porque comer saludablemente pues también nos ayuda a sentirnos bien, ¿no? Planificar también tiempo para vosotros, para las cosas que os gustan, que os resulten agradables, que os apetezca hacer, ¿vale? Esto también es muy importante, ¿no? Porque todo no puede ser en casa hacer obligación tras obligación, ¿no? Estudiar, ayudar en casa, ¿no? Y bueno, también tenéis que dedicar tiempo a vosotros. Y también intentar acostaros todos los días a una hora de forma regular. Es decir, que a lo mejor por la noche nos relajamos un poquito más, ¿no? Después de cenar y decimos, venga, vamos a ver una peli, vamos a ver una serie. Y claro, pues digamos que empiezas a encadenar tiempo, capítulo tras capítulo, y puedes tener esa tendencia, ¿no? A lo mejor a acostarte tarde y no descansar lo suficiente. Entonces, bueno, pues yo os recomendaría pues que propusierais todos los días acostaros a una hora determinada, 10:30, 12, 12:30. No os recomendaría que os acostarais más tarde de la 1, si además pues os queréis levantar relativamente temprano para hacer tareas, ¿no? que tenéis que hacer. Y bueno, proponeros esa hora de acostaros, ¿no? Es decir, como lo haríais si realmente tuvierais que ir a la universidad. Bien, otra de las cosas que os recomendamos también es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental estos días en los que pasamos muchas horas sentados, muchas horas sin movernos. Hay cuentas a través de Instagram o a través de YouTube que ofrecen rutinas de ejercicio diarios, además adaptados a todos los niveles, a todas las formas físicas y para todos los gustos, ¿no? Desde clases de zumba, clases de incluso de spinning, si alguien tiene bicicleta estática en casa, clases de más aeróbicas, es decir, de todo tipo de actividades y incluso también aplicaciones, si a lo mejor no queréis seguir una clase, aplicaciones que os hemos puesto alguna de ellas en el campus virtual, que os podéis descargar, que son gratuitas y que os proponen a lo mejor rutinas cortitas, ¿no? De 15 minutos, 30 minutos de ejercicio en función de, puedes elegir la intensidad en función de tu condición física y eso también te ayuda, ¿no? A mantenerte saludable. Entre 15 y 30 minutos al día de actividad física puede venir muy bien. Cada uno lo que su cuerpo le permita, ¿no? Y su condición física le permita. También es importante que os hagáis una lista de actividades placenteras. ¿Por qué es importante esto? Bien, porque una de las emociones más frecuentes en estos momentos es el aburrimiento. Y cuando estamos aburridos es cuando más tendemos a
darle vueltas a la cabeza, a anticipar, a preocuparnos. Entonces, si nosotros tenemos un recurso para atajar ese aburrimiento, como es esa lista que nosotros nos vamos a elaborar de actividades que son agradables, que son placenteras para nosotros, digamos que antes de que llegue el aburrimiento, cuando empecemos a notar que nos empezamos a aburrir porque no sabemos qué hacer en ese momento, pues podemos recurrir a esa lista. Bien, ¿qué hemos puesto en esa lista? Pues podéis poner cada uno lo que le guste, ¿no? Pues de leer, hacer manualidades, bailar, escuchar música, dibujar, no sé. Es preferible que no pongáis actividades que sean muy pasivas, ¿vale? Porque aunque a todos nos gustan ver películas y ver series, ¿no? Digamos que nuestra actividad de ocio, entretenimiento, no puede estar exclusivamente, ¿no? Dedicada a eso, ¿no? Porque es una actividad muy pasiva y que al final, pues tampoco conviene, ¿no? Que dediquemos mucho tiempo a ese tipo de actividad. Que, ojo, también eso hay que interpretarlo de una forma. No pasa nada si un día no queréis hacer nada y lo que queréis hacer es solamente ver series y estar tumbado en el sofá. Es decir, que si eso lo hacéis un día no pasa absolutamente nada. El problema es que vamos a estar muchos días encerrados, ya llevamos muchos días encerrados, y dedicarnos a precisamente, ¿no?, mucho tiempo a estar tumbados ahí o sentados viendo la tele o la serie en el portátil, pues realmente no nos ayuda, ¿vale? También proponernos algún momento del día, ¿no?, para hacer esas actividades agradables, porque eso también facilita, pues, que podamos planificarnos y organizarnos. Es decir, si por ejemplo por la mañana hemos dicho, pues vamos a dedicarnos a las tareas de la universidad, a hacer los trabajos y a estudiar, pues por la tarde puede ser buen momento, ¿no? A lo mejor después de descansar un poco, pues para hacer esas actividades que yo quiero, ¿no? Y también es importante que diferenciemos entre fines de semana y días entre semana. Es decir, los días entre semana podemos decir, bueno, pues nos ponemos el despertador y nos levantamos a las 8 y nos acostamos temprano, ¿no? Y hacemos toda esa organización diaria. Pero a lo mejor fin de semana, oye, pues a lo mejor fin de semana no me pongo despertador, ¿no? Y duermo más y hago otro tipo de cosas, ¿no? Y además esto también es importante porque la semana que viene es Semana Santa, es decir, que es una semana de fiesta. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, pues no mandarán seguramente nada de tareas durante la semana a través del campus virtual para hacer en la semana. Otra cosa es que a lo mejor en esta semana nos manden algún trabajo, ¿no?, que al final tendréis que hacer. Pues bueno, también es importante que planifiquéis un poco, porque claro, la semana que viene va a ser una semana muy rara, ¿no? Porque no hay actividad en la UCA, porque son vacaciones, pero claro, tampoco podéis salir ni podéis hacer algo que se hace realmente en vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que vayáis pensando, dándole vuelta, qué podéis hacer, ¿no? Hacer alguna tarea de la universidad, pero también algo que haríais en vacaciones, pero dentro de casa. Entonces, bueno, ir pensándolo porque esto es importante, que no llegue el lunes santo, digamos, y que, bueno, ¿y qué hago? No sé qué hacer, ¿no? Pues la tendencia cuando no sabemos qué hacer es lo fácil, ¿no? Es decir, pues me pongo a ver series, a tumbar, me tumbo, no hago nada, me pongo con el móvil, y está bien hacer eso, ¿no? Pero que eso no sea el centro de tu vida, ¿vale? Bien, algunas recomendaciones, ¿no?, también para manteneros emocionalmente estables. Bien, quien tiene la suerte de tener un jardín, pues quizás esto lo tiene más fácil, ¿no?, porque puede salir, puede tomar el aire, pero a lo mejor pues no todo el mundo tiene esa suerte y bueno, pues a lo mejor tenemos que buscar la manera en que nos dé un poquito el aire, ¿no? Ya sea salir a un balcón, ir a la azotea de casa, o bien, pues si no tenemos ni balcón ni azotea, pues por la ventana, ¿no? Pero está bien que nos, si algún día sale el sol, pues que nos dé un poquito de sol, ¿no?, que también necesitamos esa vitamina D. Es importante que aunque estemos encerrados, no estemos aislados, ¿vale? Es decir, que contactemos con nuestros familiares, con nuestros amigos a través de Skype, de medios donde nos podamos ver, donde podamos conversar, donde podamos estar en contacto permanente, ¿no? No hay, claro, realmente el estar confinado significa que estamos completamente aislados. Gracias a que realmente hoy en día, ¿no?, tenemos estas tecnologías, pues nos permiten permanentemente estar conectados y eso está bien, ¿no? También incluso podríamos planificar actividades conjuntas con nuestros amigos, aunque no estemos físicamente juntos. Por ejemplo, pues vamos a ver el capítulo tal de la serie esta, o vamos a hacer que hay una clase online de Zumba a las 8 de la tarde, vamos a hacerlo y después lo comentamos, a ver qué nos ha parecido, o vamos a ver el concierto que hay esta noche que va a ofrecer en directo no sé quién. Es decir, que oye, podemos proponernos hacer tareas conjuntas con nuestros amigos y así
tenemos la sensación de estar como físicamente, ¿no? Realmente más cerca. Eso podría ser una buena opción. También pensar que esta situación es temporal. Hay personas, y yo lo veo también en las redes sociales, ¿no? Que va contando los días que van pasando. Realmente yo pienso, ¿esto te sirve de algo? O sea, yo personalmente a mí no me sirve absolutamente de nada saber si hoy estamos en el día 15 o 17 o 20 del encierro. La verdad es que no me ayuda en nada, más que para, digamos, angustiarme y decir, uff, ¿cuántos días llevo encerrada, ¿no? O sea, realmente es preferible, ¿no? Bueno, pues hacerse la idea de que lo que vamos a hacer es planificarnos día a día, hacer actividades que nos gustan, descansar, estar con la familia, hablar con amigos y ya está, sin ponerse ninguna pretensión ni ninguna fecha, porque realmente, aunque nos han dicho que esto va a durar hasta el 11 de abril, pues no lo sabemos si realmente esto se va a prolongar y va a terminar a final de abril, no lo sabemos. Y realmente proponernos fechas lo único que hace es angustiarnos y hacer pues eso, ¿no? Que estemos permanentemente contando los días que estamos encerrados y sentirnos peor, ¿no? Por ello. También es importante que cuando vayáis a informar, os informéis por medios fiables. Estos días, desgraciadamente, corren muchos bulos a través de WhatsApp, a través de redes sociales, y realmente esos bulos no nos ayudan en nada. Y también yo diría que si os llega una información así que, en fin, no la había escuchado por ningún medio, comprobarlo ante Internet, antes de difundirla, que no sea un bulo, que no contribuyamos nosotros, nuestra responsabilidad como ciudadanos es no contribuir realmente, ¿no? A difundir esos bulos que confunden a la población, que meten miedo, ¿no? Y que realmente, pues, no sé quién ¿no? Se dedica, ¿no? Realmente a crear esos bulos, esas noticias, ¿no? Que no hacen ningún bien a nadie. Os he puesto en el campus virtual una página de la OMS donde se desmienten muchos de los bulos que estos días están corriendo por las redes sociales, ¿no? Por si queréis, bueno, pues echarle un vistazo y verlo, ¿no? También es importante que si en algún momento estáis un poco angustiados, os encontráis ansiosos, desahogaros con vuestro entorno más cercano, con vuestros familiares, con vuestros amigos, con las personas de vuestra confianza, ¿no? No lo que deis para vosotros mismos. Entended que esta situación está siendo muy dura para todos y que probablemente, ¿no? Pues os comprenda cualquier persona que esté viviendo esta situación, ¿no? Y bueno, es importante pues no quedaros con eso. También en el SAP hemos habilitado un formulario en el que podéis hacer vuestras consultas si tenéis alguna duda, algún miedo, algo que no sepáis muy bien cómo resolver, cómo gestionar. Podéis hacer vuestra consulta. Os he puesto en el campus virtual el enlace para que bueno, pues podáis hacer vuestra consulta de forma pues como funciona el SAP, ¿no? Gratuitamente, por supuesto, y bueno, y un profesional de los que colaboramos en el SAP, de los que trabajan en el SAP, pues os contestará a vuestra duda. También es importante utilizar el sentido del humor, es decir, que aunque estemos viviendo una situación muy dramática y muy dura, no perdáis eso, ¿no? Intentad buscar cosas graciosas, memes, ¿no? El otro día lo pensaba, ¿no? Que realmente al principio del confinamiento, creo que durante los 2-3 primeros días, corrían por las redes sociales y por la mensajería instantánea muchos memes que eran muy graciosos, ¿no? Ya prácticamente casi que no llegan, ¿no? Últimamente oigo más o leo más críticas o me llegan más bulos que otra cosa, ¿no? No perdamos eso, ¿no? Que creo que es importante que, en fin, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que no perdamos ese sentido del humor. Y también es importante que sigáis muy rigurosamente las pautas recomendadas por los organismos oficiales, por la OMS, por el Ministerio de Sanidad, por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha habilitado una app que se llama Salud Responde. Bueno, pues si alguna persona tuviese sospecha de tener algún síntoma de coronavirus, pues puede contactar a través de la app, que tiene una especie de formulario donde vas poniendo los síntomas que sientes y bueno, pues ya las autoridades sanitarias pues te informan, ¿no? Sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Seguir siempre las pautas recomendadas, por supuesto no salir, ¿no? Salvo que sea imprescindible porque tengamos que ir a las farmacias o a comprar al supermercado, salvo lo demás no está justificado, ¿no? O bueno, si tenemos mascota, un perro, ¿no? Pues habría que sacarlo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que en ese sentido hay que ser responsable, ¿no? Hay personas que tienen perros, ¿no? Y que aprovechan, pues,
ahora pues para tener el perro, pues para sacarlo más veces al día de lo que realmente lo sacaba antes y darse mega paseos, ¿no? Pues realmente seamos responsables que esta situación la estamos viviendo todos, ¿no? Y que bueno, y que cuando tengamos que salir, pues no aprovechemos para darnos un buen paseo, ¿no? Sino que bueno, que pensemos en la solidaridad de todos nosotros y que bueno, y que hay muchas personas que están trabajando para que realmente nosotros podamos estar seguros y podamos estar en casa y vamos a tratar de protegernos todos, ¿no? Bien, el informaros por medios oficiales también hace que se facilite vuestra sensación de control, que se reduzca vuestra vulnerabilidad emocional. Evita también la catastrofización. Y esto también lo digo porque, bueno, últimamente seguramente vosotros también lo habéis escuchado, ¿no? He escuchado incluso la radio, ¿no? Medios, decir, esta situación es como una guerra, ¿no? Estamos en la nueva guerra del siglo XXI. Y yo también creo que cuando escuchamos eso, digo, bueno, vamos a tratar de evaluar la situación en su justa medida, ¿no? Estamos viviendo una situación que es verdad que es muy dramática, que es desconocida para todos nosotros, pero realmente no es una guerra, ¿no? Cuando hay una guerra, cuando las personas salen de casa, las infraestructuras están destruidas, los puentes, las carreteras, las ciudades, ¿sabes? Cuando nosotros podamos salir de nuestra casa, afortunadamente, todo estará prácticamente igual. Lo único que, bueno, pues veremos a ver qué pasa con la situación económica, veremos qué pasa con algunos comercios, sobre todo los pequeños comercios, veremos qué pasa con, pero todos los demás servicios, los que podíamos disfrutar antes de esta situación, estarán ahí, sobre todo servicios públicos, ¿no? Que tienen que ver con la gestión del Estado. Entonces, bueno, eso también tenemos que valorarlo, ¿no? Cuando escuchamos a personas que dicen, incluso periodistas, ¿no? Esto es como una guerra. Bueno, pues vamos a tratar de ser justos, ¿no? Con la situación, porque así también evitamos catastrofizar, porque cuando catastrofizamos sentimos mucho más ansiedad, ¿no? Y más incertidumbre. Bien, a pesar de que esta situación es muy dramática, ¿no? Y se está llevando por delante a muchas personas, vamos a tratar de buscar el lado positivo de lo que supone el confinamiento, ¿no? Yo creo que, bueno, el lado negativo lo sabemos todo el mundo, lo tenemos muy claro, ¿no? Y quizá, pues eso, todos los días nos lo repetimos, pero a lo mejor, pues no tenemos tan presente el lado positivo, ¿no? Y es que ahora, pues, tenemos más tiempo, por ejemplo, para estar con nuestros seres queridos, tenemos más tiempo para estar para nosotros, para hacer las cosas que nos gustan. Por ejemplo, pues tiempo para hacer cosas nuevas, ¿no? No sé si alguno de vosotros, pues a lo mejor habéis probado, pues aprender a cocinar o, no sé, hacer un currículum, perfeccionar un idioma, aprender, por ejemplo, a editar fotos, a utilizar una hoja de cálculo, es decir, un montón de cosas, ¿no? Que realmente, bueno, pues antes nunca teníamos tiempo para hacerlas y ahora, oye, pues mira, he aprendido a bailar o he aprendido a cocinar o he aprendido a hacer tal cosa o estoy ayudando en casa pues a hacer tareas de bricolaje o de jardinería. No sé, yo creo que vamos a tratar, ¿no? de ver qué partido le podemos sacar a esta situación, ¿no? Por ahí dice, bueno, con la uni no tengo mucho tiempo, jaja. Dice Alba, yo no paro de hacer recetas, creo que tengo un problema. Bueno, eso es estupendo, Alba. Natalie dice, sí, a mí, por ejemplo, me alegró que los índices de contaminación están bajando mucho. Cierto, ¿no? Y sobre todo fue muy llamativo cuando en China hubo el confinamiento, ¿no? Cómo se veían las imágenes del satélite, ¿no? Donde se había rebajado, vamos, un porcentaje brutal, ¿no? La contaminación. Y eso está muy bien. Bien. Bueno, ahora os leo, ¿vale? Voy a continuar y nada, pues también, ¿no? Por ejemplo, se te da bien hacer alguna cosa, piensa en que hay muchas personas que, sobre todo, pues eso, ¿no? Profesionales sanitarios, personal que trabaja, pues desde la limpieza, ¿no? Por ejemplo, en supermercados, transportistas, que están, ¿no? Digamos, haciendo su trabajo, están expuestos continuamente, el policía también, ¿no? Todo el personal de seguridad, es decir, que están los políticos, que están expuestos a situaciones pues que realmente son muy, digamos, también muy angustiosas. Nosotros podemos facilitar, podemos hacer que las otras personas que están en la misma situación que nosotros de confinamiento puedan estar mejor. Y habéis visto, ¿no? Muchas iniciativas de personas, por ejemplo, pues que tocan instrumentos y salen a los balcones para amenizar pues el rato a sus vecinos, o personas, por ejemplo, que son deportistas, ¿no? Y suben sus rutinas de ejercicio. Y no se trata ahora de que todos seamos youtubers, ¿no? Y compartamos vídeos sin parar, ¿no? Sino que, bueno,
que a lo mejor se nos da bien, yo qué sé, contar chistes, ¿no? Hacer algo gracioso o hacer manualidades y podemos contribuir para enseñarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, eso que sabemos hacer, pues piensan que a lo mejor pues eso puede amenizar, ¿no? En ciertas medidas, pues esa situación de confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Vale, por aquí decís, y también me alegro que había varios talleres del SAC que no sé si me iban a dar para tomarlos y ahora con esto puedo asistir a todos. Qué bien. Dice, pero cuando volvamos a la vida normal volverá a subir a la contaminación, te refieres, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, yo creo que también hay que darle, está bien, ¿no? El darle ese respiro, ¿no? Al planeta. Dice, mira, sí, también los animales volvieron a la costa. Sí, incluso también, no sé en qué pueblo, las cabras, era un pueblo así como muy de montaña, ¿no? Las cabras habían tomado el pueblo, ¿no? Que era una cosa muy, muy llamativa. Dice Natalie, pero bueno, es lindo ver que la Tierra está tomando un descanso, claro. Dice, pasa que no vivo aquí, entonces por eso lo de los talleres. Ah, estupendo. Bien. Entonces, bueno, pues piensa en qué puedes hacer por los demás, ¿no? Puedes hacer alguna cosa, puedes contribuir a facilitar esta situación de confinamiento, creo que estaría muy bien. Y también quizás esta situación nos ha permitido reflexionar o nos permite reflexionar sobre las cosas que realmente importan, ¿no? Y si nos fijamos, muchas de esas cosas que realmente importan son cosas inmateriales, ¿no? Por ejemplo, dar un paseo, estar tranquilamente en la playa, tomarnos un café, estar con nuestros amigos, un abrazo, es decir, cosas que teníamos antes, ¿no? A las que no le damos valor y ahora que estamos realmente encerrados sí que son verdaderamente importantes, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? Reflexionar sobre eso. Bien, también algunas cosas, por ejemplo, que nos ayudan, es decir, estar, por ejemplo, permanentemente buscando información sobre el número de contagiados, de fallecidos, hablando sobre el tema, ¿no? Sobre el contagio, tal. Realmente eso no nos ayuda, ¿sabes? Lo que hace es generarnos más sensación de vulnerabilidad, más sensación de preocupación por la situación, ¿no? Vamos a tratar de proponernos, por ejemplo, informarnos 1 o 2 veces al día. De hecho, yo no sé si vosotros os acordáis, pero muy al principio de todo, que parece ya que ni nos acordamos porque hace mucho tiempo, el gobierno daba información, salía el pobre Fernando Simón dando información cada 2 por 3, ¿no? En el día sobre el número de contagiados, el número de fallecidos, hasta que el gobierno toma la determinación de hacerlo una única vez al día, porque decidieron que realmente era mejor para la población, ¿no? No estar continuamente dando datos, ¿no? Que al final pues, lo que nos hace es estar pendiente de eso, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Para nuestra salud mental. O, por ejemplo, lo hemos dicho antes, ¿no? El levantarte a acostarte tarde, el no tener horarios, ¿no? El comer a deshoras, pues tampoco te ayuda, ¿no? A estar bien emocionalmente. O, por ejemplo, no considerar las necesidades de tu familiar. Es decir, probablemente muchos de vosotros no viváis solos, vivís con vuestra familia o con vuestras parejas o con compañeros de piso porque os ha pillado, ¿no? Que estáis fuera de vuestra ciudad. Y claro, realmente pues tenemos también que respetar los espacios comunes, ¿no? Porque, bueno, todos necesitamos nuestro ratito de intimidad, de soledad, ¿no? Y bueno, y que estemos todos permanentemente en la casa no significa que permanentemente tengamos que estar juntos, ¿vale? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Que también cuidemos esos espacios y bueno, también los mantengamos limpios y recogidos para evitar, ¿no? El enfrentamiento familiar. Otra cosa que tampoco ayuda es incendiar las redes sociales, los chats, los foros, ¿no? Seguramente, pues bueno, estamos viendo que ahora mismo, pues a través de Twitter, Facebook o a través de grupos de WhatsApp, pues bueno, pues continuamente se comparte pues información que lo que hace es incrementar, ¿no? la crítica, el malestar, ¿no? Los insultos sobre si lo del gobierno lo ha hecho mejor o peor, si tal político ha dicho no sé qué, si ha dicho no sé cuánto. Realmente yo pienso, contribuye en algo realmente que estemos así, ¿no? En esa crispación continua, ¿no? En ese estado, si ya de por sí la situación es difícil, nos ayudan algo a estar así. Entonces, yo pienso, cada uno de vosotros sois libres de poner lo que queráis por las redes sociales y por los chats, faltaría más, ¿no? Pero antes de poner cualquier tipo de información, piensa, ¿contribuye esto a incendiar más las redes sociales y a generar más malestar? ¿O realmente, bueno, es un intento de ayudar, de apoyar o simplemente de contribuir
con lo que queráis, ¿no? Pero, no sé, pensadlo, ¿vale? Porque es verdad que, en fin, estos días, ¿no? Pues está siendo un boom, ¿no? De críticas, de peleas, ¿no? Absurdas realmente, que no llevan a nada y lo que hacen es contribuir al malestar, ¿no? Bien, ¿cómo tenemos que hacer para que en familia podamos estar lo mejor posible? Bueno, muy probablemente, ya que llevamos 2 semanas encerrados, pues ya ha surgido alguna que otra discusión, alguna que otra malestar, alguna que otra pelea, ¿no? Bien, vamos a primero a comprender, ¿no? Y a ser pacientes con nuestros familiares. Todos estamos viviendo una situación difícil, ¿vale? Entonces, quizás en este momento, más que nunca, cuando haya una situación de enfrentamiento, una situación de, en fin, algo que no te ha gustado, que te ha dicho tu madre, que te ha dicho tu padre, tu hermano, no sé qué, vamos a tratar de respirar y vamos a decir, bueno, en este momento puedo solucionarlo, o si hago un comentario contribuyo a echar más leña al fuego. Eso no significa que os calléis las cosas, ¿no? Sino que busquéis el momento oportuno para hablar eso. Y quizás las cosas es mejor no hablarlas en caliente, ¿vale? Es decir, si hay algo que está tenso en ese momento, lo mejor, ¿no? Es tratar de respirar, iros a otra habitación, si estáis en el salón, pues ir a vuestro cuarto, sin portazos, sin aspavientos, sino que, bueno, vamos a tratar de pensar, de relajarnos, de respirar, ¿no? Y de no caldear más el ambiente, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Que vamos a tener que pasar muchas horas con nuestros familiares y pasar ese encima, esas horas enfadados, ¿no? O con tensiones, es realmente mucho más angustioso, ¿no? También es importante que las comidas las hagáis juntos, porque en ese momento pues podéis aprovechar pues para hablar de vuestras cosas, de cómo os sentís, o incluso os podéis proponer, para no estar hablando continuamente del monotema, pues que cada uno en el día pues lleve algo gracioso que ha leído, alguna noticia, algo que le ha resultado divertido, un poco, pues, bueno, pues también amenizar el ambiente, ¿no? Hacer algo junto, pues también podría ser alguna cosa positiva, ¿no? Por ejemplo, desde cocinar, algún juego de mesa, no sé, alguna tarea que hayas que hacer en casa de bricolaje, de jardinería, es decir, cualquier cosa que podamos compartir, ¿no? Respetar los espacios de intimidad, ¿vale? Eso lo decíamos antes, todos necesitamos nuestro ratito de estar solos, de estar tranquilos. Si, por ejemplo, compartís habitación con algún hermano, con alguna hermana, proponeos un espacio para que tanto vosotros como vuestro hermano o hermana pueda estar solo en la habitación, ¿vale? Tranquilo. Eso es importante, ¿vale? Para que nosotros podamos estar solo en una salita o en un espacio, ¿no? Porque creo que es necesario para nuestra salud mental, ¿vale? El que tengamos nuestro ratito de intimidad, de soledad, en el que podamos hacer lo que nos dé la gana, desde practicar, si queremos, una técnica de relajación, de mindfulness, o simplemente charlar tranquilamente por Skype con nuestros amigos, ¿no? Dice Estefano, yo estoy con la familia durante este confinamiento. Estoy de 10, qué bien. Dice, por ahí también escribí, ahora leo, ¿vale? Bien, pues eso es magnífico, ¿no? El estar de 10 con la familia. Yo creo que bueno, que tenemos que ser todos comprensivos, tener muchísima paciencia, ¿no? Con todo y no enfadarnos por tonterías, ¿no? Que realmente ahora mismo pues no contribuyen en nada. También, si tenéis menores en casa o mayores, dedicarles tiempo, ¿no? Sobre todo a los mayores, ¿no? Porque ellos son las personas más vulnerables en esta enfermedad y pueden tener mucho miedo. Y hay que facilitarle la información en su justa medida, la información que esté adaptada a su nivel, información que no le haga, ¿no? Que le meta más miedo, pero tampoco minimiza los riesgos, ¿no? Sino, bueno, que ellos se sientan también protegidos, que se sientan seguros. Dice, qué envidia, Alba. Sandra dice, a mí me pasa que no vivo con ellos, me preocupa ver cómo mi madre se angustia y se desanima. Me toca ayudarla por teléfono. Claro, esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando tenemos familiares que no conviven con nosotros y que sabemos que lo pueden estar pasando mal. Y aquí nuestro apoyo no nos queda otro que hacerlo telefónicamente o por los medios telemáticos que podemos, ¿no? Por ejemplo, también os pasará seguramente pues que tengáis abuelos que no convivan con vosotros y, bueno, pues estéis preocupados por ellos, ¿no? Pues aquí es importante pues que estéis, los llaméis, ¿no? Le dediquéis tiempo porque claro,
Fijaos, vosotros quizá porque sois más jóvenes pues tenéis muchos recursos, ¿no? Que si podéis ver series, tenéis el acceso a internet o el móvil que os da acceso prácticamente a todo lo que queráis, ¿no? Pero muchas personas mayores casi no saben usar el móvil, ¿no? Y mucho menos internet, ¿no? Y los medios que vosotros tenéis. Y si su única distracción en muchos casos es solamente la televisión. Y claro, la televisión pues no para de emitir pues información sobre lo mismo, ¿no? Y claro, ellos están continuamente expuestos a esa sobreinformación y claro, pues más preocupados que nunca, ¿no? Entonces, también que vosotros estéis pendientes de ellos, pues puede facilitar mucho las cosas. Bien, otra cosa importante es que para evitar salir lo menos posible, es que hagáis una lista, ¿no? La tengáis siempre visible, por ejemplo, en la nevera con un imán o en un corcho o en la entrada, donde vayáis poniendo los alimentos que os hacen falta, ¿no? Que se van agotando y vayáis haciendo ahí una lista, ¿no? Y que esa lista contribuyáis todos. Que os propongáis ir a la compra, pues, un día a la semana, o cada 6 días, ¿no? Y que no acaparéis más comida, ¿no? O más productos de los que os harían falta para una semana o 10 días, ¿no? Entendéis bueno, que ahora mismo, pues, aunque no tenemos ningún problema, ¿no? De suministro, sí que es verdad que si todos nos podemos a hacer compras excesivas, ¿no? Por más tiempo del que realmente nos hace falta, pues podemos agotar esos suministros y dejar a muchas personas quizás pues sin comida, con el riesgo de que tengan que volver a salir a comprar. Cada vez que se sale, pues un riesgo más de contagio, ¿no? Y bueno, yo creo que si todos somos en ese sentido, ¿no? Solidarios y tratamos de salir un día a la semana, cada 6 días, y compramos pues para una semana o 10 días, pues no tendremos ningún problema de desabastecimiento, ¿no? Hay una app que me gusta mucho, una aplicación que además la tenéis para Android y para iPhone, que se llama Noodles. Esa aplicación es muy sencillita de usar. Metéis, por ejemplo, cuando os queden ya pocas cosas en la nevera y a lo mejor pues no se os ocurra qué hacer con esos ingredientes, la metéis en la aplicación y os dice un montón de recetas saludables que podéis hacer. La verdad es que os la recomiendo, es gratuita y está fenomenal. También está, bueno, pues pendiente, ¿no? De vuestros familiares, de su estado de salud. Si tiene síntomas, llamas a los teléfonos que ponemos ahí, a Salud Responde, y no llaméis al 112, ¿vale? Porque el 112 es un teléfono dedicado a otras emergencias. Y claro, si todo el mundo, ¿no? que tiene o que cree que pueda tener síntomas compatibles con el coronavirus llama al 112, se satura y otras emergencias no pueden atenderse. Entonces, la Junta de Andalucía ha habilitado esos teléfonos, incluso la app de Salud Responde, para canalizar todo lo que tiene que ver con el coronavirus, por un lado, y lo que son emergencias de otro tipo, puede ser un infarto, cualquier tipo de accidente doméstico, automovilístico, lo que sea, ¿no? Pues dedicarlo, canalizarlo por otro lado, ¿no? Bien, ¿qué más? Os decía, ¿no? que una de las emociones que más podemos sentir estos días quizás es la emoción de ansiedad, ¿no? La ansiedad en sí, ¿no? se divide en 3 tipos de síntomas. Por un lado, lo que son los síntomas que llamamos fisiológicos, que tienen que ver con los síntomas físicos que podemos sentir, como palpitaciones, sensación de ahogo, por ejemplo, sensación de que tenemos un nudo en el estómago, tensión muscular, taquicardia. Son esos síntomas pues que podemos sentir en algún momento, ¿no? Y que lo que hacen es que nos activan, ¿no? Activan nuestro cuerpo. Los cognitivos son aquellos que tienen que ver con el pensamiento, es decir, con la preocupación, con el estado de hipervigilancia, con lo que llamamos errores en la interpretación de la información, pensamientos anticipatorios, rumiativos, es decir, darle vueltas a las cosas, y después lo que son los síntomas conductuales. Por ejemplo, la comprobación, es decir, el comprobar continuamente las noticias podría ser un síntoma de ansiedad conductual. El evitar, es decir, el hecho de que te supere, ¿no? tanto esta situación que digas, pues yo no quiero saber absolutamente nada y no leo el periódico, no bloqueo a todo el mundo que hable del coronavirus en las redes sociales, o simplemente pues no veo las noticias, ¿no? Con tal de no enterarme de nada, ¿no? Es un síntoma de ansiedad, ¿no? que tiene que ver con la habitación. O, por ejemplo, el escape, ¿no? También, ¿no? Es decir, cada vez que
escuchas algo que cambia de tema o tratas de hacer otra cosa que te distraiga. Y eso en cierta medida también, ¿no? Dado que estamos en este estado de sobreinformación, en cierta medida es saludable, ¿no? De vez en cuando escapar un poco de eso, ¿no? Pero no permanentemente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, decíamos al principio del taller, es identificar nuestra emoción, ¿no? En este caso ansiedad, identificar las reacciones que podemos tener en este sentido, tanto síntomas fisiológicos como cognitivos, como conductuales. Y después, pues vamos a aplicar algunas de las técnicas que vamos a comentar a continuación, que os pueden ayudar para tratar, ¿no? Esos síntomas. Por ejemplo, ¿no? Para tratar los síntomas fisiológicos, ¿no? Esos síntomas de taquicardia, dificultad para respirar, podemos practicar una técnica de relajación, ¿no? La técnica quizá pues más sencilla de realizar es la técnica de respiración, ¿vale? La respiración diafragmática. Como este taller tiene una duración limitada, pues no lo voy a poner. Además, seguro que muchos de vosotros habéis asistido al taller de autocontrol donde se explica bien esta técnica, pero yo os he dejado aquí el enlace, ¿vale? A un vídeo de YouTube muy cortito que podéis verlo y podéis vosotros mismos practicarlo, ¿vale? Pero bueno, esta es una técnica que es muy útil porque ayuda a que vuestro cuerpo se oxigene mejor y, por tanto, disminuya vuestros síntomas fisiológicos. Algo un poquito más complicado es el trabajo que tenemos que hacer con nuestros pensamientos, es decir, con el plano cognitivo. Hay un tipo de pensamientos que los psicólogos llamamos pensamientos negativos automáticos o también yo les llamo pensamientos saboteadores, ¿no? De vuestro bienestar emocional. ¿Qué es eso, un pensamiento saboteador? Seguramente alguno de vosotros habréis tenido alguno de estos pensamientos. Vamos a leerlo. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar esto? No aguanto más en casa. Quiero salir y hacer vida normal. Siento que me falta el aire. Hoy he tosido alguna que otra vez. ¿Tendré el coronavirus? Tal vez tendría que estar atento continuamente a mi estado de salud. ¿Y si esta situación se prolonga un mes más? No podré soportarlo. Esto es lo peor. Estoy desesperado o desesperada. ¿Lo contraerá algún familiar? ¿Morirá algún ser querido? Es preferible pensar en lo malo. Así no me desilusiono si pasa. ¿A alguien de vosotros le ha pasado esto? ¿Os habéis sentido identificado con alguno de estos pensamientos? Sí, en muchas, sí. Puede ser, claro. Bien, realmente yo creo que no nos libramos ninguno, ¿no? De este tipo de pensamientos, ¿no? Claro, son pensamientos fundamentalmente que son anticipatorios, son pensamientos negativos, son pensamientos que aparecen rápidamente en nuestra cabeza, ¿no? Realmente nosotros en este taller no vamos a enseñar a eliminar esos pensamientos, porque los pensamientos no se pueden eliminar. Y de hecho, si vosotros tratáis de decir, no voy a pensar en eso, os aseguro que más bien el pensamiento. Es decir, yo lo que os voy a enseñar aquí es a tratar de que podáis identificar ese pensamiento y buscar una alternativa razonable o saludable, ¿vale? Bien, esos pensamientos saboteadores, ¿vale? Decimos que contienen sesgos o errores cognitivos. ¿Qué es eso de los sesgos o errores cognitivos? Pues se pueden definir como errores sistemáticos en la interpretación de la información en base a nuestras experiencias previas y estados emocionales. Bien, para que entendamos esto, tenemos que entender cómo funciona realmente nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro recibe a través de nuestros sentidos la información procedente de nuestro entorno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro cerebro no puede procesar toda esa información, ¿no? De nuestro entorno. Entonces hace una especie de selección, ¿no? Es decir, filtra, ¿no? Llega como una especie de atajo, ¿vale? Para que nos permita dar una respuesta rápida realmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si realmente las cosas van bien, pues este mecanismo es increíble, es maravilloso porque nos permite dar una respuesta muy rápida. El problema es cuando las cosas no van tan bien. Es decir, ¿qué pasa si realmente yo siento ansiedad? O si he tenido experiencias previas negativas en mi vida que han sido pues determinantes, ¿no? Experiencias muy, pues eso, ¿no? Catastróficas, experiencias muy, muy terribles, ¿no? Pues probablemente yo tienda a cometer sesgos cognitivos, es decir, a distorsionar la realidad, a no interpretarla, a alejarme de la realidad, a no interpretarla tal cual, ¿no? Sino interpretarla en base a mi experiencia. Claro, si siento ansiedad, normalmente lo que va a ocurrir es que mi cerebro procesará la información que es congruente con ese estado emocional, ¿vale? Es decir, si yo salgo a la calle ahora mismo, o cualquiera de vosotros, ¿no?
salimos a la calle o vamos porque tenemos que ir a hacer la compra, muy probablemente estemos, ¿no? Como con un radar, ¿no? Escaneando, ¿no? Posibles peligros. Alguien que tose, ¿no? Por ejemplo, alguien que se acerca mucho a nosotros, es decir, cualquier cosa, ¿no? Que sea compatible, ¿no? Ahora mismo con nuestro estado emocional, va a ser relevante, cosas que a lo mejor antes no lo eran, ¿vale? Pero entonces tendemos, ¿no? Si sentimos ansiedad, a anticipar, ¿no? Esas consecuencias negativas, a estar eso, hipervigilantes, ¿no? Por si tenemos que protegernos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y veremos cualquier señal de nuestro entorno como algo realmente amenazante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si estamos tristes? Pues que tenderemos a anticipar que el futuro, pues eso no es incierto, el futuro puede ser desesperanzador, el futuro puede ser mucho peor de lo que ahora mismo conocemos, o por ejemplo tendemos a culparnos por cosas que no hemos hecho, cosas que no hemos dicho, ¿vale? Y por tanto también estamos sesgando nuestro pensamiento. Claro, cuando cometemos este tipo de sesgo, lo que hacemos es incrementar nuestro malestar, nuestro nerviosismo, nuestra ansiedad, y realmente nosotros no nos estamos basando en una información real, sino en una interpretación que hacemos de la situación, ¿no? Por tanto, tenemos que tratar de tomar nuestros pensamientos como hipótesis, ¿no? No son hechos, ¿vale? Son hipótesis basadas en nuestras experiencias previas, en nuestros estados emocionales. Fijaos, algunos de los sesgos cognitivos que se pueden dar en esta situación, yo he señalado, hay algunos ejemplos, ¿no? Que quizá algunos pues, os podréis sentir identificados, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de catastrofización, ¿no? Voy a ponerlo en grande porque no puedo verlo ahora mismo. A ver. Bien, el sesgo de catastrofización, un ejemplo sería, el mundo se acaba, vamos a morir todos con esta pandemia. Vale, estamos viviendo una situación muy dramática, muy dura, pero esto no es un poco exagerado, ¿no? Es decir, primero que está prediciendo el futuro y además prediciendo el futuro en el peor de los sentidos, ¿no? Otro sesgo sería la adivinación, ¿no? El tratar de anticiparse al futuro es muy parecido al de catastrofización, solo que en lugar de anticipar algo terrible, bueno, pues algo que puede ser difícil, doloroso o duro, ¿no? Por ejemplo, acabaré contrayendo el coronavirus, centrarse solamente en lo negativo, por ejemplo, el hecho de centrarse solamente en el número de muertos por coronavirus, ya llevamos más de 8.000 muertos en España, pero no centrarnos, por ejemplo, en el número de personas curadas, o no centrarnos, por ejemplo, en el número o por ejemplo, lo que está ya pasando en China, ¿no? Que ya todo ha vuelto a la normalidad, ¿no? Y bueno, ¿no? Sino centrarnos solamente, ¿no? En esta situación negativa y concreta. Hacer un razonamiento emocional, por ejemplo, el hecho de que tú has pensado algo o que tú sientes que algo es así, ¿no? Pues ya crees que realmente es así. Por ejemplo, pensar que tienes cara de enfermo, luego tienes que estar ya enfermo, ¿no? Es decir, hacer ese razonamiento emocional. O, por ejemplo, ignorar lo positivo, ¿no? Estar encerrado en casa es horrible, en lugar de ver que, bueno, que a lo mejor gracias a que estamos en casa, pues hemos hecho muchas cosas agradables, positivas, hemos mejorado las relaciones familiares, o, por ejemplo, el debería, ¿no? Que pensar, por ejemplo, deberían dejarnos salir ya. Es decir, un pensamiento exigente, rígido, ¿vale? Que no nos ayuda tampoco. O la negación, ¿no? Por ejemplo, pues el pensar que eres joven, fuerte y que no te puedes contagiar. O pasar de las recomendaciones por eso mismo, ¿no? Porque crees que, bueno, pues que en tu población, por ejemplo, pues casi no hay ningún caso y es muy difícil contagiarse, ¿no? Pues todo este tipo de sesgos, pues realmente lo que hacen es que no nos ayudan, ¿no? ¿Vale? Entonces nosotros lo que os vamos a proponer realmente en este taller es que cuando sintáis alguna emoción negativa, por ejemplo, ansiedad, irritabilidad, tristeza, os paréis en ese momento, ¿vale? Y digáis, digamos que eso tiene que encender como una especie de alerta, ¿no? Una alerta en la que digáis, a ver, yo ahora mismo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿No? Ahora mismo estoy sintiendo ansiedad, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se me está pasando por la cabeza en este momento, ¿no? Porque las emociones habitualmente no vienen solas, ¿vale? Sino vienen, ¿no? Producto de ese pensamiento continuo que tenemos. Lo que pasa es que nosotros habitualmente no estamos acostumbrados, ¿no? A identificar el pensamiento o a prestar atención, ¿no? A cada uno de los pensamientos. Porque claro, es una actividad continua y es automática, ¿no? Pero aquí quizás esa actividad que es automática tenemos que hacerla consciente, ¿no? ¿Vale? Tenemos que tratar de pararnos y decir, a ver, ¿qué se me está pasando por la cabeza?
Bien, en ese momento, cuando ya has identificado ese pensamiento, preguntarte a ti mismo, ¿me ayuda en algo este pensamiento? ¿Hay alguna evidencia de que ese pensamiento es cierto? ¿Hay alguna otra alternativa? En la página siguiente os he puesto algunas preguntas que os pueden ayudar a cuestionar ese pensamiento, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo misma me di cuenta de que estaba cometiendo un sesgo cognitivo. Cuando me enteré de la noticia de que Fernando Simón se había infectado de coronavirus, pensé, ostras, pues si este hombre, ¿no?, que es un epidemiólogo súper reconocido, que se sabe todas las medidas, ¿no?, para prevenir el contagio, se ha contagiado, es que nos vamos a contagiar todos. Claro, automáticamente fui consciente de haber tenido ese pensamiento y de haber dicho, uy, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? O sea, realmente sí que es verdad, ¿no?, que este hombre, bueno, pues se ha contagiado, ¿no?, es un epidemiólogo, pero también es verdad que este hombre está expuesto todos los días, porque este hombre sale todos los días, está en contacto con otras personas, está en contacto pues con superficies, está probablemente pues no sé cómo irá al trabajo, pero o si va en transporte público o si va en su propio coche, pero está en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, claro, lógicamente al estar más expuesto por muchas medidas que él mismo, ¿no?, como epidemiólogo conozca y él mismo lleve a cabo, pues va a tener mucha más probabilidad que cualquiera de nosotros que estamos encerrados en casa, ¿no? Entonces, yo misma, digamos que me di cuenta de haber cometido ese pensamiento automático y rápidamente lo corregí, ¿no? Quizá pues con las preguntas, ¿no?, que aparecen a continuación, ¿no?, o buscando una evidencia de que ese pensamiento sea cierto o alguna otra alternativa, como yo misma pensé, ¿no? Claro, retarlo, ¿no?, retarlo con esas alternativas, buscar alternativas racionales, ¿no?, como esta que os acabo de contar ahora mismo, y después ver qué puedo hacer ahora, ¿no? Pues seguir las recomendaciones que se han dado en este taller, ¿no? Las rutinas, ¿no?, todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y sobre todo, pensar que no siempre la realidad es exactamente como una la cree y la siente, ¿vale? Siempre tenemos que ser conscientes de que nuestro pensamiento nos puede estar jugando una mala pasada. Por eso lo llamamos pensamientos saboteadores, ¿vale? Bien, aquí tenéis esa pregunta que ya tranquilamente la leéis, ¿vale? Yo os voy a proponer que este ejercicio que os acabo de decir lo vamos a registrar en un cuadrito, ¿vale?, como el que os presento a continuación, que es un registro. Voy a ponerlo en grande, ¿vale?, para poder verlo bien. Y voy a explicaros este ejercicio que os he propuesto antes con este registro, ¿vale?, para que vosotros mismos lo hagáis, porque os aseguro que os va a resultar muy útil para identificar vuestros pensamientos ansiógenos y para tratar de modificarlo por otras alternativas más racionales. Bien, lo primero que decíamos, ¿no?, cuando sentimos una emoción, ¿vale?, se nos tiene que encender una alarma, ¿vale?, una alarma que nos avisa de que en este momento siento y le pongo el nombre, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, tristeza, miedo. Y además, aquí entre paréntesis lo que aparece es dirección de la intensidad de la emoción, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, pues yo puedo evaluarla de 0 a 100 como 90, tristeza de 80, miedo 100. Bien, ¿qué situación ha provocado esa respuesta emocional? ¿Vale? Vamos a describir de la forma más objetiva posible la situación. Por ejemplo, estoy viendo las noticias, acaban de actualizar los datos epidemiológicos en España. Yo reconozco que tras escuchar esa noticia, ¿vale?, yo siento estas emociones. Pero ¿qué es lo que yo estoy pensando en ese momento? ¿Qué se me ocurrió a mí por la cabeza, no? Pues he sido capaz de identificar, por ejemplo, 3 pensamientos, ¿no? Las cifras no paran de aumentar, esto es una catástrofe. Y me lo creo al 100%, ¿no? Vamos a acabar todos contagiándonos, me lo creo al 90%, la cuarentena va a durar meses, no soportaré estar más tiempo encerrado, ¿no? Es decir, eso me lo creo, o en un 80, ¿no? Digamos un 80%, ¿vale? Bien, yo os pregunto, ¿son pensamientos saboteadores estos que tenemos aquí, que acabo de comentar? Sí, ¿no? Bien. A menudo pensamos bueno, que realmente es la situación, ¿no?, lo que nos ha generado este estado emocional, ¿vale? Y en parte, ¿no?,
una probabilidad hay, ¿no? Importante de que realmente la situación en la que nos genera el estado de ansiedad o estado de miedo, de tristeza, ¿no? Pero realmente lo que contribuye en mayor medida a generar estas emociones es la interpretación que yo doy de esa noticia o de esa situación, ¿no? Es decir, es lo que yo me digo a mí misma en ese momento, ¿no? Ese pensamiento automático que aparece en mi cabeza. Pero claro, si yo soy consciente de que tengo ese pensamiento, ese es el primer paso para tratar de corregirlo, ¿no? Para tratar de hacerme las preguntas que os comentaba anteriormente, ¿no? Que ya leéis tranquilamente, para tratar de buscar una alternativa, ¿no? Un pensamiento alternativo, un pensamiento racional, ¿no? Por ejemplo, al primero, ¿no? Que yo he leído, ¿no? Que dice las cifras no paran de aumentar, esto es una catástrofe, yo puedo responder con una alternativa racional, que es, por ejemplo, la siguiente. Dice, es cierto que las cifras de contagio y muertos están aumentando, pero también el número de personas curadas. En China, por ejemplo, están disminuyendo las cifras. Incluso ya casi no hay número de contagiados, ¿no? Es una forma en la que yo trato la información en su justa medida, ¿no? Porque sí, están aumentando el número de muertos. Oye, pero también el número de personas curadas. Yo ahora mismo, fijaos, también lo que es el sesgo de memoria, ¿no? Probablemente esta mañana he leído, pues eso, ¿no? El número de fallecidos, creo que ya vamos por 8.300. En la misma página donde había leído eso, aparecía el número de contagiados, creo que íbamos por 95.000, y aparecía también el número de personas curadas. Pues os aseguro que yo no recuerdo el número de personas curadas, y lo he leído. Pero quizás la información con la que me quedo en este momento, ¿no? Es la información pues que a lo mejor está más acorde con la situación, con el estado emocional que tenía, ¿no? A lo mejor más de ansiedad o de miedo, ¿no? Ante el contagio, y he ignorado esa información. Y la he leído, estoy segura que la he leído, ¿no? Pero digamos que mi memoria, ¿vale? La ha sesgado esa información y ni siquiera la recuerdo, ¿no? Seguramente sois conscientes de que a lo mejor también os ha pasado a vosotros, ¿no? De haber leído esa información y ni siquiera recordarla, ¿no? Bien, para el siguiente pensamiento, ¿no? Automático que habíamos identificado, vamos a acabar contagiándonos todos. Bien, pues una alternativa podría ser, es posible que la cuarentena se alargue, pero, perdón, pero es que lo tengo un poco pequeño, pero no me ayuda a anticipar el futuro. Tengo recursos para ayudarme a sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, ¿vale? Es decir, bueno, pues tengo recursos, ¿no? Puedo llevar esta situación de la mejor manera posible y eso me puede ayudar, ¿vale? Para el otro pensamiento negativo, ¿no? que identificamos, por ejemplo, el hecho de que la cuarentena va a durar meses, no podré soportar estar más tiempo encerrado, bueno, pues yo puedo, perdón, me voy a ponerlo en grande porque no lo veo bien. Creo que el que he leído antes no era ese, efectivamente. Bien, el de anterior era, siguiendo las recomendaciones sanitarias, me protejo a mí y a mis familiares, ¿no? Con el hecho de que vamos a acabar contagiándonos todos, ¿no? Y el que he leído antes de tengo recursos, ¿no? Realmente, pues para soportar, ¿no? La idea de que vamos a estar mucho tiempo encerrados, ¿no? Que no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a estar. Es decir, se trata de buscar una alternativa racional, como veis, estas alternativas que os he propuesto, lo que no se trata es de cambiar un pensamiento negativo por uno positivo, sino realmente por uno racional, por uno que realmente puede ser adaptativo y puede ser perfectamente viable, ¿verdad? Bien, eso pues probablemente nos ayude, este tipo de pensamiento, a reducir, ¿no? Nuestro malestar emocional. Por ejemplo, en lugar de sentir ansiedad 90, ¿no? Como yo sentía con este pensamiento o con estos pensamientos, pues ahora puedo sentir 50, o de tristeza, en lugar de sentir 80, ahora siento 40, o miedo, por ejemplo, en lugar de sentir 100, ahora 160. Es decir, que realmente no se trata de que nosotros con el pensamiento alternativo ya de repente seamos felices y estemos estupendamente, ¿no? Sino que, bueno, eso nos va a ayudar a este tipo de tarea o de técnica a rebajar, ¿no? Nuestro estado emocional, incluso a proporcionar, ¿no? Emociones positivas, como por ejemplo el optimismo, ¿no? Bien, esta tarea es súper importante. Nosotros lo recomendamos, los psicólogos, mucho en terapia, como una forma de tratar de identificar esos pensamientos que nos sabotean, ¿no? Que no nos ayudan en nuestro bienestar, y también tratar de valorar alternativas, ¿no? Alternativas que sean más ajustadas, alternativas que sean más racionales. Hay casi 20.000 curados, pues fíjate, es que
ni siquiera lo recordaba, ¿no? Bien. Otra técnica que os puede ayudar mucho, sobre todo con el hecho de que antes decíamos que un pensamiento típico, ¿no?, de ansiedad son los pensamientos anticipatorios, ¿no? Los pensamientos que nos ponen en lo peor, que valoran el futuro como algo incierto, como algo negativo, como algo catastrófico, ¿no? Bien, pues el mindfulness es una técnica que es una técnica de meditación, también se llama conciencia plena, que nos ayuda simplemente a vivir el momento presente, ¿no? A no anticiparnos, a no estar continuamente, ¿no?, dándole vueltas a la cabeza, sino centrarnos en, por ejemplo, en nuestro entorno, centrarnos en nuestro cuerpo, centrarnos en nuestra respiración y sobre todo valorar el momento presente, ahora, ¿no? Ahora en este momento realmente muchos de nosotros tenemos la fortuna de que todo está bien en nosotros mismos, tenemos salud, nuestra familia pues a lo mejor también tiene salud y ahora mismo eso es lo que importa, ¿no? El ahora, ¿vale? Esta técnica es de verdad súper útil, os puede ayudar muchísimo, sobre todo si sentís ansiedad. Tú dices, Anal dice, yo tengo la app de Petit Bambú, es muy buena. Fíjate, yo la app la puse porque realmente esta yo no la he probado, ¿vale? Solo que vi que tanto en Android como en iPhone tenía muy buenas valoraciones, recomendaciones y me pareció apropiada. Yo utilizo más el recurso de unos podcasts que están publicados por un psiquiatra que se llama Vicente Simón. Son audios, ¿vale? Que podéis encontrar en este enlace de YouTube. Audios cortitos, bueno, algunos son de 10 minutos, 15, hay algún otro que es un poco más largo y podéis escuchar alguna de las técnicas de meditación. Os ayudará precisamente para ese momento en el que tengáis la cabeza, ¿no?, continuamente con pensamientos anticipatorios, ¿no?, sobre, pues eso, ¿no?, preocupaciones, rumiaciones, y en esos momentos os ayudará, digamos, a calmar vuestra mente, ¿no? Y son bastante útiles. Así que podéis utilizar tanto este recurso, ¿no?, de los audios de Vicente Simón como la app Petit Bambú, ¿vale? Que también, pues, como ha dicho la compañera, ¿no?, y también por las valoraciones que he leído que tiene, pues parece ser bastante adecuada, ¿no? Y simplemente pensar que cualquier actividad placentera, ¿vale?, servirá para distraeros, para disminuir vuestra ansiedad, ¿no? Pero eso sí, haceros esa lista, tener ese recurso presente, ese recurso, digamos, continuamente visible para que en ese momento de aburrimiento, de ansiedad, digamos que podáis desconectar, podáis tener esa actividad que os va a permitir estar más relajados, más tranquilos, sentiros mejor, ¿vale? Bien, yo os he dejado este PowerPoint en el campus virtual porque aquí os he recopilado un montón de recursos para todos los gustos que os pueden ayudar, pues, a sentiros, bueno, a tener distracciones, a estar, pues, más tranquilos, más, bueno, pues son alternativas, ¿no? Desde teatro online, música, conferencias y podcast, lecturas, revistas, ejercicio físico, cocina, ¿no? Por ejemplo, juegos para jugar con amigos, con familia, juegos online, ¿no? También museos, visitar museos, visitas virtuales y más recursos, ¿no? Son páginas que recopilan, pues, recursos para todos los gustos, es decir, que aquí podéis encontrar lo que queráis. Y si también os digo una cosa, si queréis contribuir con alguno de los recursos que vosotros utilizáis y que a lo mejor pues nosotros aquí no tenemos recogido, pues os agradecería que lo compartierais con nosotros a través de el correo del campus virtual del taller y bueno, y también pues lo subiríamos pues para que todos podamos disfrutar de esos recursos. Aquí tenéis algunos recursos para informaros a través de fuentes fiables, ¿vale? Del Ministerio de Sanidad, Junta de Andalucía, Organización Mundial de la Salud y, bueno, no sé si tenemos aquí más información. Bien, bueno, simplemente las referencias, ¿no?, pues si las queréis consultar y bueno, simplemente agradeceros mucho vuestra participación en este taller. Pensad que realmente no estáis solos, que vamos a salir juntos de esta, más tarde o más temprano, y que, bueno, ahora mismo pues ya me quedo a vuestra disposición para que me podáis hacer todas las consultas, me podáis preguntar cualquier cosa que os preocupe, que queráis comentar, que no hayáis entendido del taller, pues quizá este es el momento, ¿no?, de que no la podáis comentar, o si a lo mejor pues os da un poco de vergüenza, ¿no?, os da palo, pues también os diría que
que bueno, que podáis utilizar nuestro formulario en el SAT de consultas online en el que os vamos a contestar. Muchas gracias a vosotros